Está bien, te contaré la historia tal y como yo la conozco, pero te advierto de una buena vez, que debes mantener tu mente muy abierta a lo largo de mi relato, pues ocurren ciertos acontecimientos que ni siquiera yo sabría explicar correctamente. Después de todo, se trata solo de una leyenda, y las leyendas suelen contener incoherencias. En fin, todo comenzó con un pequeño Eevee salvaje que vivía a las afueras de Pueblo Sosiego. ¿Que de dónde salió un Pokémon tan raro como este? Pues te cuento que, de hecho, él era el único de su especie del que se tuviera registro en este pequeño rincón de la región de Sinnoh. Razón por la cual, aquel joven Eevee vivía en relativa soledad, pues, aunque tenía numerosos amigos Pokémon, nunca encontró a otro Eevee salvaje por la zona, y eso era algo que evidentemente lo ponía muy triste. Y fue de esta manera que el tiempo transcurrió con normalidad hasta cierto día, cuando apareció un misterioso nuevo Pokémon al pie de un gran árbol. Este hecho pasó desapercibido para la gran mayoría de los Pokémon salvajes, para casi todos, excepto para nuestro Eevee. Sumado a eso, ya para el atardecer, el cielo se nubló y una intensa lluvia comenzó. Eevee no sabría cómo explicarlo, pero una extraña sensación tuvo lugar en su interior. Algo lo llamó a proteger aquel huevo, así que lo rodó por un largo trayecto hasta que pudo ponerlo a salvo de la lluvia, y así fue como lo resguardó en su guarida a partir de ese momento. Muchas lunas pasaron hasta que cierta noche Eevee regresó a su madriguera, feliz de estar en casa, pero al mismo tiempo con un semblante triste por encontrarse siempre en soledad. Inundado con dicho sentimiento, él se dispuso a dormir, pero fue interrumpido por una serie de ruidos provenientes del interior de aquel misterioso huevo, ese que él había guardado tan celosamente. La cáscara finalmente se abrió y de nuevo emergió un nuevo Eevee. La carita del Eevee solitario se iluminó, pues a partir de ese momento ya nunca más estaría solo. La vida de Eevee dio un giro de 360 grados, pues por fin, él tenía un compañero de su misma especie. Ambos vivieron felices por mucho tiempo. Todos los días al amanecer jugaban en su guarida, después salían a buscar bayas para almorzar, a mediodía reposaban bajo la sombra del gran árbol donde había aparecido el huevo, por la tarde corrían por los vastos campos, jugaban con los otros Pokémon salvajes, posteriormente iban a buscar su cena, y al anochecer regresaban a la madriguera, jugaban un buen rato y finalmente caían rendidos por el cansancio, entonces dormían. Aquellos fueron los días más felices de los hermanos Eevee. Pero cierta noche, el Eevee mayor tuvo un mal sueño. Él era diminuto, y desde abajo miraba cómo los cielos eran cubiertos por una figura gigantesca y tenebrosa. Su sombra se posaba sobre toda la tierra, y sus rugidos aterraban a Pokémon y humanos por igual. Todos huían, todo era caos. Aquella criatura que sobrevolaba la región no era como nada que él hubiera visto antes. Además, aquel monstruo emanaba una sensación de terror y oscuridad. Pero sobre todo, Eevee notó cómo el mundo iba cambiando, iba mutando, el mundo se estaba distorsionando. Aquella criatura malévola había llegado a este plano a través del poder de sus 4 guerreros, sus comandantes, sus 4 jinetes. De algún modo Eevee vio que el gigantesco monstruo había raptado de este mundo a esos 4 Pokémon en algún punto del pasado, para corromper sus esencias, aumentar su poder, hacerlos malvados y mandarlos de regreso a este plano para preparar el camino para la inminente llegada de esa criatura. Por eso, en el presente, todo era terror y desesperanza, por eso, todo el mundo se había distorsionado. Fue en ese momento cuando Eevee despertó, completamente agitado y asustado. Aquella noche ya no pudo conciliar el sueño, pues no pudo olvidar los malévolos ojos de aquel ser oscuro. El sueño fue tan real y terrorífico que él nunca quiso contárselo a nadie, ni siquiera a su hermano menor. Los siguientes días transcurrieron con relativa paz, hasta cierto atardecer en que yo hice acto de presencia. Me posé en lo alto de una enorme piedra, mirando fijamente hacia el cielo. Esto puso nerviosos a muchos de los Pokémon salvajes de la zona, pues se sabe muy bien que la presencia de un Absol es muy mal presagio. Los únicos que no prestaron mucha atención a este suceso fueron los hermanos Eevee, quienes jugaban en los vastos pastizales en ese momento. Sin embargo, poco tiempo después, el cielo se nubló y una especie de resplandor acompañado de un estruendo tuvieron lugar. Era como si algo hubiera caído del cielo, y se impactara de lleno en Pueblo Sosiego. Inmediatamente las sirenas se activaron, pues una emergencia tenía lugar en pleno centro. En un inicio esto no representó una amenaza para los Pokémon de los pastizales. Por ejemplo, el hogar de los Eevee se encontraba en terreno muy elevado, a las afueras y bastante al norte del Pueblo Sosiego, así que uno pensaría que este incidente pasaría sin muchas repercusiones para ellos, o al menos en un inicio.
Por otro lado, la gente del pueblo comenzó a congregarse alrededor de lo que bien parecía una especie de cráter. La polvareda aún no desaparecía, así que se generó mucha expectación entre las personas que acudieron al lugar de los hechos, pues todos tenían curiosidad. El polvo aún no terminaba de asentarse por completo cuando una silueta comenzó a tomar forma dentro del cráter y entonces unos horribles ojos rojos se abrieron. Inmediatamente se generó una atmósfera de incertidumbre y temor a lo desconocido por parte de los testigos. Acto seguido, aquella criatura comenzó a generar un ruido parecido a un quejido, después un breve silencio y finalmente se escuchó una estruendosa campanada. En un inicio nadie entendió lo que estaba sucediendo, pero de repente una mujer de avanzada edad cayó al piso. Algunos pobladores reaccionaron de inmediato y trataron de auxiliarla, pero ya no había nada que hacer. Todos contemplaron el hecho como una desagradable coincidencia. Después de unos instantes se escuchó otra campanada, la gente se miraba entre sí con sonrisas nerviosas, y entonces otra persona cayó fulminada sin razón aparente, y fue ahí cuando el miedo comenzó a propagarse entre la muchedumbre. Se escuchó una tercera campanada, y de repente un Abra cayó al suelo justo al lado de su entrenador. En ese instante el caos se desató en todo el pueblo. La gente comenzó a huir despavorida, pues al parecer, con cada campanada, una persona o un Pokémon morían. Aquella noche el horror se apoderó de Pueblo Sosiego. En medio de todo, la criatura trabajosamente por fin salió del cráter. Se trataba de un enorme Bronzong, su tamaño era descomunal, de sus ojos emanaba un líquido negro, la superficie de su cuerpo parecía completamente oxidada y carcomida. El tenebroso Pokémon emitía una serie de ruidos que claramente eran como quejidos de agonía, pero lo más preocupante era que a cada cierto intervalo de tiempo, sonaba una campanada acompañada de muerte. Un alboroto se generó en el pueblo, la gente y los Pokémon corrieron despavoridos para tratar de ponerse a salvo, pero esto resultaba inútil, pues cada campanada tomaba una víctima de forma aleatoria, no importaba la condición o la circunstancia, simplemente cada campanada implicaba un caído, así de simple. Cuando ya casi todos se habían alejado a una distancia que ellos consideraban segura, el pánico se volvió a hacer presente, pues el enorme Bronzong comenzó a desplazarse, flotaba lentamente en dirección al norte de Pueblo Sosiego. Se movió sin detenerse, lento pero constante, errático pero firme, hasta que llegó al pie de la colina y comenzó a subir por la pendiente. Cuando la gente se dio cuenta de la situación, empezó a rodear al monstruo para poder regresar a sus casas, pues parecía que el problema se alejaba del pueblo, al menos de momento. Fue así que el horrible Bronzong siguió su lento camino en ascenso, siempre con esas estruendosas campanadas, y mientras avanzaba, a su paso iba dejando cuerpos inertes. Los ecos se escuchaban cada vez más cerca del hogar de los hermanos Eevee. El más pequeño sintió una especie de instinto de territorialidad, y consideró necesario hacerle frente al extraño visitante, pero su hermano mayor lo llamó para que huyeran. La incertidumbre no era ajena para los demás Pokémon salvajes, fue evidente que el instinto de supervivencia prevaleció, así que mientras algunos huían, otros Pokémon decidieron atacar frenéticamente a Bronzong, pero este era demasiado resistente, además de que con cada campanada uno de sus enemigos caía fulminado. El más pequeño de los Eevee dio media vuelta y acudió a defender su hogar, mientras que el mayor de los Eevee titubeó. Fueron instantes determinantes, hasta que un pensamiento en específico inundó su cabeza: ¿de qué servirá huir sin mi amado hermano? Una vez reflexionada esta pregunta, el Eevee mayor se armó de coraje y regresó, dispuesto a ayudar a su hermano menor, dispuesto a enfrentar a Bronzong. Yo ya era un Absol bastante viejo, pero mi coraje y experiencia me llamaron a encabezar la defensiva. Confronté a Bronzong y le advertí que diera media vuelta y regresara por donde llegó, pero aquel Pokémon de tipo acero parecía ido, parecía casi inconsciente de lo que estaba provocando, así que siguió su camino hacia nosotros. Entonces todos los Pokémon salvajes nos lanzamos al ataque. Fue una batalla feroz en todos los sentidos. Los Staravia atacaron desde el aire, los Bidoof atacaron por tierra, y los Machop formaron una muralla para intentar frenar el paso de Bronzong, mientras que el resto de nosotros seguíamos atacando con frenesí. El resistente Bronzong fue vencido después de casi una hora de combate, no sin antes dar unas últimas campanadas, y entonces finalmente cayó inconsciente.
Los sobrevivientes suspiramos de alivio, pero no celebramos la victoria, pues fue en ese momento cuando el Ivy mayor buscó a su hermano entre el tumulto, mas no lo encontró, siguió buscando con desesperación hasta que dio con un pequeño cuerpo tirado cerca de Bronson, mientras se acercaba comenzó a sollozar, te dije que huyéramos, se repetía una y otra vez, y entonces contempló a su pequeño hermano sin vida. La escena fue desgarradora, pues yo había sido testigo de cómo la última campanada había apagado la vida del menor de los hermanos Ivy. Me acerqué al Ivy mayor y tratando de consolarlo, posé tiernamente una de mis garras en su cabeza, le di mis condolencias y me marché. Ivy permaneció ahí toda la noche. De hecho, Ivy permaneció ahí por mucho, mucho tiempo. Lo que sucedió en Pueblo Sosiego fue tan horrible que la gente optó por no hablar más del asunto, estaban en una especie de etapa de negación. Sin embargo, al norte de dicho lugar, las cosas eran muy distintas, los Pokémon de la pradera dieron sepultura a sus caídos, mientras que al horrible Bronson lo arrojaron por un barranco, parecía que todos habían decidido seguir con sus vidas, o al menos casi todos, pues Ivy permaneció recostado al lado de la tumba de su hermano durante 3 días. Es evidente que la tristeza invadió a nuestro Ivy, estaba más que claro que por esa razón, decidió dejarse morir y alcanzar a su hermano, pero a veces, la vida es caprichosa y tiene otros planes. Pues al 4.º día una chica llamada Malta subió por la colina, al parecer recolectando bayas, y sin darse cuenta se topó con Ivy, al verlo, inmediatamente se dio cuenta de su precaria condición, así que se inclinó frente a él, le acarició su pelaje y le dejó unas bayas para que se alimentara, después de eso, ella se marchó. Al siguiente día, Malta regresó, y volvió a encontrar a Ivy en la misma posición, sin embargo, las bayas ya no estaban, así que ella esbozó una pequeña sonrisa, además en esta ocasión, ella trajo consigo un pequeño cuenco, lo rellenó con agua, y lo dejó junto con otras bayas para Ivy, lo acarició nuevamente, se sentó unos minutos a su lado y después se marchó. Ella hizo esto durante días que se convirtieron en semanas. Se cuenta que por las noches se escuchaban los aullidos y lamentos de Ivy. La luna llena y los Pokémon nocturnos fueron testigos del dolor y pena que aquejaban a aquel desafortunado Pokémon. Hasta que una de esas noches, una extraña pesadez se sintió en el ambiente, la inquietud de algunos Noctowl fue evidente, pues empezaron a aletear y a hacer mucho alboroto, los Meditate y los Machop salieron de sus escondites, se mostraban alerta y en guardia. Nuestro Ivy también tuvo un mal presentimiento, pero no le prestó interés, pues ya no había nada que temer, para él, lo peor ya había sucedido, le daba igual lo que pasara esta noche. De este modo, la extraña vibra ya era más que tangible, y todo empeoró cuando yo volví a hacer acto de presencia, así, cualquier duda quedó despejada. Pues nosotros los Absol, tenemos una pésima reputación, somos un mal presagio andante y caminante. Todos nos dirigimos a aquel barranco donde supuestamente yacía Bronson, pero al llegar ahí, nos dimos cuenta de que el desgraciado de algún modo se había recuperado, sanó sus heridas, se incorporó y ahora se dirigía de vuelta al pueblo. Todos nos quedamos viendo entre nosotros, no sabíamos qué cursos de acción tomar, atacarlo, avisar a los humanos, quedarnos ahí. De cualquier manera él ya se estaba alejando de nuestro hogar, todo era temor e incertidumbre, al menos para la mayoría, pero no para Ivy, pues él permaneció hecho bolita al lado de la tumba de su hermano, totalmente indiferente a esta situación. Incluso, juraría que estaba completamente dormido. Ivy estaba soñando, soñó con una luz cegadora, y contempló a un ser majestuoso, de colores blanco y dorado, aquel ser era bondadoso y sabía de la inminente llegada del Pokémon oscuro que pronto se abriría paso a nuestro mundo, razón por la cual él también ideó un plan, él mandó 4 nuevos a este mundo, todos con una misión, contrarrestar el daño causado por los 4 jinetes del Pokémon malvado, pero, entonces Ivy se estremeció, pues se dio cuenta que uno de esos 4 nuevos era su hermano, pero ahora él yacía sin vida, por lo que ya todo estaba perdido. Ivy cerró sus ojos ante esta revelación y lloró. Sin embargo, tiempo después, la luz lo transportó a otro lugar, de repente Ivy se encontraba en lo alto de la colina, contemplando sin el menor interés hacia el pueblo sosiego que se ubicaba cuesta abajo. Pero Ivy no dejaba de pensar que, no había nada en ese lugar que le importara en lo más mínimo. Ese pensamiento inundaba su cabeza hasta que fue interrumpido. Pues a su derecha apareció su amado y difunto hermano, Ivy no podía creerlo, sus ojos se llenaron de lágrimas e inmediatamente comenzó a llorar descontroladamente.
mientras que el finado Ivy miraba fijamente en dirección al pueblo, hasta que eventualmente habló de la siguiente manera. ¿Por qué piensas que no hay nada valioso en aquel lugar? Entonces volteó a ver a su sollozante hermano, y con una mirada de reproche, continuó diciendo lo siguiente, ¿qué acaso la chica de cabello verde no subió la colina cada día para venir a cuidarte y alimentarte? ¿Qué acaso ella no te enseñó que debemos ayudar a los demás sin esperar retribución? Pensé que yo ya te lo había enseñado, hermano, pero parece que el dolor que te provocó mi muerte nubló tu juicio, así que dime, hermano, ¿dónde está la chica? Todos los días sin excepción ha venido a verte, pero hoy no llegó, ¿no te parece extraño? Es porque ella necesita nuestra ayuda, así que quizá, por fin sea hora de que despiertes, y aproveches la vida y la vitalidad que aquella chica se encargó de preservar en ti. Levanta tu trasero, hermano, y no te preocupes, después de todo, no irás solo. La cosa se pone muy extraña en este punto, porque se dice que semanas antes de la segunda venida de Bronson, se vio a un pequeño Ivy a las afueras del pueblo. Sin embargo, esto coincidía también con la época en que Ivy permaneció inmóvil a un lado de la tumba de su hermano. Hay gente que asegura que un Ivy vino al pueblo y buscó llamar la atención de alguien para que lo siguiera cuesta arriba, pero también hay gente que dice que esto nunca ocurrió. Se dice que numerosas veces se vio a Malta subiendo la colina en compañía de un Ivy, mientras que otros lugareños aseguran que siempre subió sola. Hay numerosos testigos que afirman haber visto a Malta ir a alimentar a un Ivy solitario que resguardaba una tumba, mientras que hay personas que juran que había dos Ivys en el lugar. La cuestión es que la noche del segundo ataque de Bronson, varios individuos señalan haber visto bajar apresuradamente por la colina a dos Ivys, aunque de nuevo, hay gente que recuerda solo haber visto bajar a uno. No obstante, en algún momento de su trayecto rumbo a Pueblo Sosiego, con la luna llena y las estrellas como testigos, ambos Ivys evolucionaron en umbreón, y como podrás imaginar, también hay quien asegura que solo había un umbreón. En la oscuridad de la noche, mientras todos dormían en el pueblo, se escuchó la primera campanada de la muerte. Entonces el pánico y la histeria se desataron nuevamente, pues otra vez había agarrado a todos desprevenidos. Campanada tras campanada generaba el caos en el pueblo. Sin embargo, en esta ocasión, algunos cuantos entrenadores que ya estaban hartos de esta situación, salieron junto a sus Pokémon a hacerle frente a aquel monstruo. Mas su poder no era suficiente para derrotar a Bronson, y poco a poco algunos de estos entrenadores y sus valientes Pokémon fueron cayendo, por lo que el resto optó por huir. Todo parecía perdido hasta que llegaron los hermanos Umbreon, aunque insisto, hay quien asegura que solo era uno. En fin, lo primero que hicieron fue atacar a Bronson con un rayo confuso, para así tratar de frenarlo un poco, mientras que con mal de ojo evitaron que siguiera desplazándose a placer. Esta maniobra era ya un gran avance, pues hasta este momento, nadie había sido capaz de contener a Bronson. Esto levantó la moral de los lugareños, pues varios regresaron a enfrentar al Pokémon que tanto daño había causado. El número de campanadas también se había diezmado en gran medida, pues el Pokémon tipo psíquico se encontraba muy confundido, y fue así que una serie de chirridos seguidos de unas fintas muy potentes, estaban por fin logrando derrotarlo y finiquitar la batalla. Pero Bronson tenía un último recurso, y comenzó a enfocar sus campanadas en un objetivo en concreto. Esta vez cada estocada iba dirigida a un Pokémon en específico. Sin embargo, el Umbreon menor brincó enfrente de Bronson, atacándolo desenfrenadamente, obligándolo a usar sus campanadas directamente sobre él. Después de todo, ya no tendrían ningún efecto, pues él ya estaba muerto desde hace mucho. Nuevamente hay quienes no recuerdan haber visto esta escena. Pero todos recuerdan cómo el Umbreon mayor lanzó un último ataque derribando por fin al monstruo. Después del recuento de los daños, del alivio y de la celebración de algunos lugareños, la gente cuenta diferentes versiones de la misma historia. Hay personas que aseguran haber visto a los dos Umbreon reencontrarse con Malta después de la batalla, y tiene sentido pues precisamente, su amistad con la chica fue el catalizador de su evolución y de su determinación para acudir al rescate de Pueblo Sosiego, aunque también hay gente que cuenta haber visto a un solo Umbreon. Bueno, poco después, mientras la hoguera aún ardía con los restos fundidos de Bronson, hay quienes atestiguaron ver que un Umbreon solitario se marchó del pueblo para nunca más regresar. Sin embargo, habemos muchos otros, incluyéndome, que damos fe de que los hermanos Umbreon se marcharon victoriosos hacia el sur de la región, mientras corrían alegremente uno junto al otro, tal y como lo hacían en los viejos tiempos, cuando eran solo unos pequeños Eevee.